Hola, hola. Bueno, hoy estamos nuevamente aquí con un video de taroterapia. El día de hoy vamos a lanzarle la pregunta al universo de cuál es mi propósito, pero obviamente entender el propósito es una cosa que es camino de vida, es mi maestría personal, es donde yo realmente aprendo aquí en la tierra, donde me experimento aquí en la tierra con mayor maestría. Y hay muchas formas, muchas herramientas para entender el propósito. Entonces, esta será solo como una guía de 20 minutos que nos dejará saber un poco aquí y ahora qué queremos y qué estamos tratando de aprender, que nos va a alimentar el propósito. Yo por qué lado voy, qué me está llamando, mis guías o mis maestros que me quieren dejar saber hoy sobre mi propósito. Hay muchas herramientas muy bonitas para conocer el propósito y para alimentar todo lo que voy sabiendo de mí que hace parte de mi propósito. Una de ellas es la astrología. A mí me encanta utilizar la astrología para ver el propósito de las personas. La numerología también es muy, muy chévere. El Human Design, el Enneagrama, el Gene Keys, que son perfiles que se hacen online y que uno perfectamente le puede preguntar a ChatGPT que se los amplíe y se los ayude a leer. El test de las personalidades, que también te arroja un tipo de personalidad. Eso nos nutre demasiado para entender cuál es ese diseño original que me está trayendo aquí a la Tierra. Pero algo muy importante a entender es que el propósito tiene como dos cosas muy grandes dentro de nuestra propia experiencia. Entonces el propósito tendrá mucho que ver con las cosas en la vida que para mí hayan sido difíciles, donde yo haya tenido que trascender cosas, donde yo haya tenido que renacer, donde yo haya tenido que hacer mi tarea espiritual para sacarme de algún hueco, donde yo haya tenido que mirar en mi inconsciente para sanar ciertas cosas. Esos puntos donde yo he necesitado inyectarle luz a mi vida, es ahí donde Dios espera que yo sea puente para otras personas que necesitan lo mismo y que apenas vienen. Entonces es como yo estoy un escalón por encima de los demás, ¿cómo le ayudo a esas personas a subir ese escalón para que todos encontremos la iluminación? Esto es la persona que le cuesta muchísimo la paz mental, se pone juiciosa a alcanzar la paz mental, a leer sobre paz mental, arranca a tener prácticas sobre paz mental, alcanza paz mental para sí misma y esa será la persona idónea perfecta para enseñar paz mental a otras personas. Entonces va un poco por ese lado, entender qué ha sido como lo que en mi vida es un tema que yo tengo que trabajar, que ha sido complejo, que me ha dolido, que he sufrido, pero que me ha incitado a descubrir muchas cosas de mí, a hacer terapia, bueno, por ahí va la cosa. Y la otra gran parte del propósito es que vinimos a ser felices aquí a la tierra, porque Dios hizo una creación espectacular, creó cielo y tierra, creó los animales, creó las plantas, creó estos cuerpos maravillosos que tienen energía, que tienen capacidad de manifestación, que tienen poderes sobrenaturales, para que seamos felices. O sea, esta creación es tan espectacular y tan infinita porque nos puede dar la posibilidad de experimentarnos de unas formas hermosas, de ser Dios aquí en la tierra, de traer nuestras virtudes, que ya las tenemos, recordarlas y vivir desde ellas. Obviamente vamos en proceso, pero cada vez más personas quieren entender cuál es su propósito y al final entenderán que parte de la base del propósito es donde yo encuentre dicha y donde más me alinee con mi mejor versión, mi versión que más disfruta, mi versión que más está en contacto con la divinidad, y desde ahí yo decida experimentarme y ayudarle a otros a experimentarse también desde su mejor versión. Entonces siempre será ser más para poder servir mejor. Entonces las cosas que para mí son importantes ahí van siendo los primeros pasos que me ayudan a entender mi propósito, y ya sumado a las otras herramientas, ahí yo empezaré a entender, bueno, viene por estos dos lados,
pero entonces yo con esta personalidad, yo con estas características, yo con estos dones que ya tengo tan claros, ¿cómo sería ese camino único y especial que no puede repetirlo nadie más, porque nadie más tiene un perfil como el mío? Nadie más es un conjunto de numerología, astrología, eneatipo y demás como lo soy yo. Entonces integrar eso y sentirlo y ponerlo en marcha o en movimiento. Entonces, bueno, vamos a pasar a nuestra tirada de cartas del día de hoy. A ver, ¿qué nos mandan a decir nuestros espíritus guías, nuestros maestros, nuestros ángeles? Que sea importante entender para nuestro propósito en este momento, y más un momento que está siendo tan transformador. Viene ahorita el cambio de Urano, que pasa de Tauro a Géminis, el 27 de abril, si no estoy mal, y eso nos va a transformar la forma de pensar, cómo vemos el mundo, cómo nos relacionamos con el mundo. Y estamos en un año 1 y en un año que ha pedido que nos conectemos muchísimo con la energía de Aries, con el abre caminos, con ser ese guerrero que no espera a nadie para hacerse realidad un sueño, para darle el sí a algo que su alma quiere darle el sí. Entonces, por eso este momento es relevante, pues, hacernos preguntas con respecto al propósito, porque es el momento de empezar a pensar diferente y es el momento de empezar a manifestar una vida que se alinee con ese propósito, que es ser feliz y utilizar lo que para mí ha sido maestría personal para servirle a los demás. Entonces, bueno, si les gusta me dejan un like, un comentario, se suscriben al canal y muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo video. Pasemos a las cartas. Bueno, aquí tenemos entonces nuestras 4 cartas para el día de hoy. Hoy tenemos grupo número 1, grupo número 2, grupo número 3 y grupo número 4. Cada una está regida por una carta del tarot. Traten de guiarse por lo que les llama más la atención. Si conocen alguna de esas cartas, cuál es la que les habla a ustedes directamente, donde se sienten identificados, o déjense sorprender por los números. Acuérdense que también pueden ver si en este momento hay algún número de esos en el reloj, pedir una señal. Si hay algún número que se les haya estado repitiendo bastante esos días, puede ser la señal que necesitan para escoger uno de estos grupos. Respiren muy profundamente, preguntando con la intención de saber un poco más sobre su propósito de vida y hacia dónde está encaminado. Y bueno, vamos a pasar a la carta número 1. Bueno, mi grupo número 1, aquí entonces tenemos la tirada para ustedes el día de hoy. Escogieron como carta que abre el 9 de copas. La que sigue de este tarot de las estrellas es el guardián de las estrellas, la carta de la sabiduría, y esta carta del oráculo de la sabiduría que se llama no es para ti. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Primero, esta carta es como un poco lo que yo aspiro, así fue que las intencioné, como que vengo a hacer, que quiero que la vida me lleve a experimentar, a dónde quiero llegar. Y el 9 de copas es una carta muy bonita porque es una carta de satisfacción, es una carta de logros, de éxitos, de alegrías. Es la carta que se llama la carta del sueño cumplido. En la simbología de la carta vemos a una persona que muy probablemente está en pijama porque es esa simbología de alguien que está tranquilo en su casa, en su espacio más cómodo, más íntimo, sintiéndose completamente feliz y satisfecho. Pero obviamente no es el 10 de copas, es el 9. Entonces hay cosas que todavía faltan por manifestar, pero es un momento en el que uno casi que está listo para pedir un deseo, hacerlo realidad y continuar sintiendo alegría, sensación de logro, sensación de éxito. Entonces, ¿hacia dónde quiero ir? Seguramente en el propósito de sus vidas es muy importante el logro emocional, porque las copas son emocionales. Y en este caso es como yo realmente querer llegar a un estado donde yo sienta satisfacción, donde yo sienta
que realmente lo que hice con mi vida es un sueño hecho realidad, donde mis emociones ganen, ¿cierto? Esto seguramente es una vida donde yo quiero abundancia a todos los niveles, donde mi corazón genuinamente se sienta abundante y contento. ¿Por dónde va la cosa? Primero tenemos esta carta, que esta es muy bonita, muy diciente. Esto es de una persona que es un ancestro cósmico, tal cual como dice la carta, y es una carta que nos habla de ser alguien que viene, y que ya hace rato lo está haciendo, a entregar conocimiento de las estrellas para la humanidad. Entonces, pero esta carta tiene algo muy importante, plantar la semilla de luz al estar en la tierra. Entonces, el propósito es plantar semillas de luz donde sea que yo me encuentre. Y esta carta habla de que muchas veces se estará en lugares donde uno no siente que no encaja o siente que no pertenece, que eso tiene mucho que ver con esta carta y con esta también. Entonces, el propósito que seguramente hay para ustedes es un propósito curioso, porque seguramente en la vida que ustedes han vivido han sentido que no pertenecen, han sentido que escogieron la carrera que no es, que cayeron al trabajo que no es, que ensayan una cosa y no les gusta, que ensayan otra y no se sienten bien y encuentran bloqueos, y como habla esta carta, y encuentra uno como resistencias que uno no sabe por qué las tiene, cuando uno lo que más quisiera es esto, ¿cierto? Entonces, en este punto, como esta carta nos habla de ir a sembrar semillas de luz en diferentes partes, de un alma inclusive que está llamada a viajar, a vivir en diferentes lugares, a moverse para plantar esas semillas de luz en la tierra y tener gran conexión con la tierra, parte del propósito es pertenecer a la tierra. ¿En qué sentido? O sea, realmente tener trabajo, estar en la universidad, estar en un grupo de tal cosa, darme la oportunidad de viajar a tal lugar, vivir la experiencia terrestre al máximo. Y en cada lugar donde Dios me dé la oportunidad de estar, que yo siembre luz, que yo le enseñe a los demás la sabiduría que trae mi alma. Porque esta carta es la carta de la sabiduría. Y es la carta de la sabiduría que ella, Metis, aprendió a través de decirle sí a cosas que al final no le convenían. Pero nunca ningún esfuerzo está desechado, todo esfuerzo al final reúne piezas importantes para el rompecabezas que será nuestro propósito. Dios no deja que uno se pierda demasiado del camino. Uno siempre estará viviendo su maestría personal para ayudar a las personas a encontrar dónde ellas también vinieron a hacer su maestría personal. Normalmente uno cruza primero puentes que ayudará a los otros a cruzar. Entonces, en el caso de ustedes es encontrar ese lugar donde se sienten en dicha, donde se sienten en gozo, donde se sienten que el corazón está en un lugar donde pertenece, y alcanzar la sabiduría suficiente a través de vivir esta vida, recoger la sabiduría que ustedes ya traen desde las estrellas y desde ser ese ancestro cósmico que está sembrando luz acá, y sembrarla en los lugares donde Dios los ha puesto. Entonces, por ahora seguiremos con más cosas, pero por ahora seguramente esto es muy de que entiendan por qué de pronto han picado en varias cosas, porque han ensayado diferentes trabajos y no se sienten del todo conectados, porque son de esas personas que no son capaces de jubilarse en el mismo trabajo, porque no encuentran exactamente la vocación que les gusta, porque el propósito de ustedes se trata de eso, de moverse y experimentar la tierra de tal forma que la luz de ustedes se lleve a diferentes lugares y esté puesta en diferentes escenarios, y ustedes en ese proceso se recarguen de sabiduría y cada vez tengan más claro dónde es ese lugar donde van a sentir que lo tienen todo, especialmente a nivel emocional. Esta carta nos habla que cada rechazo es un paso que me acerca cada vez más a lo que realmente es para mí. Entonces,
cada, cada una de estas cartas, pues tal cual como les he venido diciendo, es ese punto donde no han estado perdidos jamás. Han estado preparándose de la forma correcta para alcanzar esta sabiduría y han estado sembrando luz donde Dios ha requerido que ustedes siembren luz con su sola presencia y con la sabiduría que ya traen heredada. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo eso consciente? ¿Cierto? Que Dios me va a poner a pertenecer a familias que son complejas y mi luz es importante en esas familias. Me va a poner a pertenecer a entornos laborales donde entro yo y digo, Dios mío, ¿yo qué hago aquí? Y yo qué hago aquí es que yo soy la luz que ese lugar ha estado necesitando por mucho tiempo. Me va a poner a estar en entornos educativos donde no se evolucionan las formas en las que se entrega el conocimiento, pues soy yo la persona que, aunque me sienta incómoda de estar ahí, soy yo la persona que tiene la antorcha para traer la luz y las nuevas ideas de la innovación. Entonces, por ahí va la cosa. Vamos a mirar con los astrodados. Obviamente salió volando. Denme un microsegundo. Entonces, los astrodados. Tenemos a Mercurio, tenemos a Leo y tenemos a la casa 4. Entonces, la casa 4 es todo lo que tiene que ver con el hogar. Es una carta supremamente, una casa supremamente emocional. Todo lo que tiene que ver con los ancestros, con las raíces, con mi templo interno, con mi entorno más inmediato, mi familia, mi nido, las raíces que me sostienen para salir al mundo. Mercurio está ahí también, y en Mercurio, cuando está en la casa 4, son personas que tienen una conexión muy bonita con la historia y con el pasado, que son capaces de sanar ancestros, que son capaces de entender los linajes familiares y llevarlos a la luz. Son personas que tienen la capacidad de conectarse con la historia a gran profundidad y ser muy buenos historiadores, literalmente, e investigadores también. Y Leo es el signo de generar admiración en los demás. Una persona Leo viene a brillar por lo que le gusta, a brillar por lo que le apasiona, a brillar por su autoexpresión, y en ese brillo ser la luz que otras personas necesitan para ver el camino y para orientarse. Mercurio tiene que ver con la comunicación, entonces este propósito es algo que tiene que ver con la palabra, tiene que ver con que yo me exprese, con que las personas sepan lo que estoy pensando, sepan de mi sabiduría, sepan de esto que traigo desde las estrellas para compartir a los demás. Y en esta encarnación pues tendrá mucho que ver que ustedes se dejen brillar y se dejen ser el líder que otras personas necesitan, a través de que ustedes sean auténticos para nutrir todo lo que sea hogar, familia, el nido, las raíces, la base, más todo lo que tenga que ver eso con historias, linajes, la madre, el hogar, sí, las raíces, los ancestros. Bueno, vamos, aquí separé solamente los reyes y los arcanos mayores para que nos dejen saber por dónde puede ir el propósito. Vamos a pedir 2 cartas para ustedes. Número 1. Bueno, esta carta de la templanza, nos las estamos leyendo invertidas en este momento, bien interesante con respecto a estas, y el hierofante también, porque la templanza es la carta de la paciencia, es la carta del fluir aquí en la tierra, los pies conectados en la tierra, es la carta de las soluciones que llegan cuando yo me comprometo con las cosas. Es una carta que nos enseña de verdad de paciencia,
y de llegar a la armonía ideal de las cosas, que eso tiene mucho que ver de verdad con lo que estamos hablando. Entonces, en el caso de ustedes, el propósito de ustedes seguramente es aprender a fluir aquí en la tierra, en lo que la vida les ponga, en las situaciones en las que estén, ser la persona que trae las soluciones, ser la persona que es capaz por este lado de canalizar a Dios o de canalizar la sabiduría, ser la persona que es la llave del conocimiento para otras personas. Pero esto es muy desde la templanza, porque la templanza es un poco resistencia, es un poco yo ser capaz de resistir con paciencia cuando me comprometo con algo o cuando sé que la vida está llevándome, está fluyendo a través de mí y está bendiciéndome y las cosas se dan como se tienen que dar. Entonces, para mí, esto sería una persona que de verdad tiene muchísima sabiduría que entregar donde sea que se encuentre, puede canalizar sabiduría de Dios y ser el mediador que otras personas necesitan para las puertas, para acceder a las puertas del conocimiento. Es esta triple corona que le expliqué en un video corto, chévere si se lo ven. Esta triple corona tiene varios significados. Uno de ellos es el conocimiento que yo recibo externo, cómo lo integro y lo entiendo, realmente cómo es algo que yo sé que funciona, mejor dicho, yo lo integro y al integrarlo tengo la iluminación divina que se convierte en sabiduría. O sea, lo integro y lo utilizo en mi vida. Entonces yo tengo el conocimiento, sé qué hacer con él, llega una situación, lo pongo en práctica y al ponerlo en práctica accedo a la verdadera sabiduría, que es también la sabiduría que se puede transmitir a los demás, tal cual estas cosas. Es como yo soy una persona a la que la ponen a aprender de muchas situaciones para que yo las lleve a maestría y al llevarlas a maestría yo sepa también cómo tener la templanza en mi vida, cómo llegar a la armonía emocional en mi vida, cómo cuidar mi hogar, mi templo, mi nido, mi mundo interno, mi mundo emocional y desde ahí tener sabiduría para otros. Entonces también esto sería como un coach de vida, por ejemplo, una persona que le han tocado muchas cosas y ha elegido a Dios, ha elegido expresarse en dulzura, en armonía, ha elegido meditar cuando se está enloqueciendo a nivel mental, ha elegido ser ayuda para otros cuando ha necesitado ayuda, ha aprendido de esos procesos, ha aprendido de la generosidad, ha aprendido de conectarse con Dios y en ese proceso entonces cuida su propio hogar, cuida su propio ser, reúne maestría, reúne conocimiento y es ahí donde va a encontrar la forma de tener esa paz que él mismo necesita. Pues yo no sé si esto quedó muy muy sancochudo, pero sí, o sea, la templanza es uno con armonía sostenerse en situaciones, con armonía dejarlas fluir, con armonía aprender de las cosas, y esta es las llaves del conocimiento. Entonces sí, de qué cosas mundanas tantas yo he tenido que aprender, vivir, experimentar con mi propia carne, y el llamado siempre ha sido que yo traiga la luz que vine a traer en esas situaciones y para esos grupos, y en ese proceso yo obtenga mayor sabiduría y cada vez que haya cosas donde yo siento que no es ahí, siento que no pertenezco, siento que algo falta, yo ingrese esa luz, yo ingrese esa sabiduría y entienda que al yo comunicar eso y volverme más fuerte en ese aspecto, yo puedo sanar linajes, puedo cuidar mi hogar y puedo entonces alcanzar esta satisfacción personal tan grande. Aquí seguramente sí estamos hablando de mucha sabiduría y de alguien bastante maestro a través de todo lo que ha vivido en esta vida, ¿cierto? De todas las experiencias que ha sacado adelante, de todas las cosas que la vida le ha puesto y que han necesitado que presente templanza y presente sabiduría, y cada vez soy yo más la persona que es capaz de guiar a otros en situaciones difíciles, en momentos complejos, en tiempos donde tener hogar
y que mi hogar, que soy yo mismo, esté en paz es más difícil o más complejo. Bueno, esto es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si les gustó, no se les olvide dejarme un like, no se les olvide suscribirse, que de verdad eso es bastante importante, y si me dejan un comentario sería maravilloso. Nos vemos entonces. Chao. Bueno, mi grupo número 2. Tenemos el 8 de oros como carta principal que escogieron. Esto sería un poco como hacia dónde vamos a llegar, o que es como uno de los deseos más lindos que tiene nuestra alma. Tenemos esta carta de las estrellas, de las, ¿cómo es que se llama ese tarot? Bueno, semillas estelares. Esta carta del oráculo de la sabiduría y esta carta de las dioses. Entonces, ¿qué vemos por acá? Este 8 de oros es una carta de maestría, es la carta de la dedicación, del esfuerzo a largo plazo, de la atención al detalle, de las cosas que requieren tiempo. Entonces, una de las cosas que seguramente su alma quiere es ser capaz de comprometerse con cosas, comprometerse a largo plazo, ser capaz de dedicarle una pinceladita a algo todos los días hasta que yo pinte la Capilla Sixtina, ¿cierto? Que a mí me den un pedazo de piedra y yo arranque pasito a pasito y termine teniendo la escultura más bonita y más grande del mundo. Entonces, esta es una carta que nos habla de verdad de compromiso, de yo ser capaz de hacer que algo pase de ser semilla a ser árbol y yo haga parte de ese proceso, de verlo crecer, de ver cómo se expande, de ver hacia dónde puede llegar, hacia dónde mis frutos se van a expandir, y lo cuidé desde semilla, ¿cierto? Esto no es como un propósito en el que le pegue a la piñata y ya inmediatamente tengo resultados, no. Seguramente esto es abundancia, prosperidad, recursos y oportunidades que van llegando gradualmente a medida que yo me comprometo más y más y más y más y más en lo que nutre mi alma. Y por este lado, estas cartas están muy charras porque todas tienen que ver con la necesidad de ayudar a otros y la necesidad de pertenecer, de hacer equipos, de sentir que yo pertenezco a algo. Esta carta de Soulmates pues no solamente habla del tema de la pareja, sino que habla de que yo quiero pertenecer a comunidades, de que yo quiero compartir mi luz con otros, de que quiero ser también como ese punto donde los otros encuentran apoyo, encuentran luz, encuentran nutrición, que es parte de lo que esta diosa nos está tratando de enseñar. Ella aprendió a las malas cómo poner límites y cómo realmente servir y nutrir a los demás. Y lo más importante es que ella tiene que aprender en esta encarnación a nutrirse a sí misma. Y normalmente pues lo que esto nos dice es que vamos a nutrir a los demás, pero a través de donde yo me nutra cada vez más a mí, donde yo sienta que las cosas son expansivas, agradables, que se conectan con mi alma, que me dan alegría, que me dan felicidad, y justo ahí es donde yo puedo otorgar a los demás, donde yo puedo ser expansiva para los demás, nutritiva. Y esta carta es una carta que nos habla de estrellas, de estrellas estelares, de semillas estelares o personas que vienen desde las estrellas que están añorando volver a casa o volver a la unidad. Aquí en la Tierra se vive la separación y se vive esa noción como de no pertenencia, y a veces entre más vieja sea el alma, más buscará regresar a su origen o a ese lugar original desde donde pertenece o desde donde se desprendió para venir a ayudar aquí en la tierra. Pero esta carta nos recuerda que lo más importante es entender que yo estoy aquí en la tierra. Por más alma vieja, evolucionada, perteneciente a otra estrella que yo sea, yo sigo encarnado en la tierra. ¿Y eso qué significa?
tengo que aprender a disfrutar el estar aquí. Tengo que aprender a vivir mi encarnación terrestre con todo, sacarle el mayor provecho y encontrar a dónde pertenezco. Y nutrirme a mí misma de esa delicia de vivir aquí en la tierra y de conectarme con la tierra para desde ahí ayudar a los demás y encontrar cómo quiero servir a los demás. Y que eso me nutra pues y me haga sentir que pertenezco a algo, que hay un movimiento que yo creé o hay algo, hay una ola de bienestar a la que yo alimento, va por ese lado. Y esta carta nos habla de personas que quieren viajar, experimentar diferentes cosas, grupos, porque siempre estarán en esa búsqueda de yo a dónde pertenezco. Y ese será parte del propósito. Nosotros siempre haremos maestría personal exactamente donde yo tengo que ayudar a los demás. Entonces, si mi maestría personal tiene que ver con encontrar a dónde pertenezco, es demasiado probable que realmente es ahí donde yo vengo a servir y ayudar a los demás. Entonces, ¿cómo ayudarles a otras semillas estelares a pertenecer, a disfrutar la tierra, a conectarse con la gratitud, a conectarse con el placer de vivir? Esto pueden ser personas que en muchas ocasiones han sentido como, ¿para qué esto? O sea, ¿para qué este esfuerzo? ¿Para qué estar encarnado? ¿Para qué esta idea era trabajar? ¿Qué sentido tiene todo esto? Y el verdadero sentido y el verdadero propósito es encontrarle el sentido a todo esto. Y el sentido es el disfrute, el sentido es el placer, el sentido es experimentarme y el sentido es generar comunidad y generar esas uniones con otras personas que sean realmente benéficas y hermosas para todos los involucrados. Y eso lo voy a hacer de forma gradual, gradualmente. Yo cómo voy a ir aprendiendo de este proceso de nutrirme a mí mismo para nutrir a los demás, de enraizarme aquí en la tierra para ayudar a otros a enraizarse, y cómo eso va creciendo y cómo eso cada vez, entre más me comprometo con eso, cada vez va creciendo más mi noción de abundancia, mi noción de estabilidad y mi capacidad de expresarme aquí en la tierra a través seguramente de productos, de escritos, de conferencias, de cosas que van creciendo exponencialmente, ¿cierto? Pero es esa necesidad de pertenecer, esas ganas de ser alguien para otros y sentir que yo soy alguien para el mundo. Pero la clave es esa: me conecto con la tierra y con lo que le hace bien a mi espíritu aquí en la tierra. Me nutro a mí mismo con lo que yo sé me hace sentir supremamente bien, y desde ahí puedo nutrir a los demás. Y un gran aprendizaje de este propósito es no ser muy regalado y no ser una persona que está todo el tiempo dando de más, tratando de encajar demasiado, tratando de ser la persona que todo el mundo quiere, que a todo el mundo le gusta, porque esto sería uno de esos grandes aprendizajes que tiene esta virtud de nutrir a los demás, ¿cierto? Porque normalmente entre más capacidad tengo yo de dar, pues más será el aprendizaje que yo tengo que hacer exactamente en ese nicho de la vida. Entonces, ¿cómo hacerlo bien? ¿Cómo hacerlo en orden? ¿Cómo hacerlo en equilibrio? ¿Cómo hacerlo sin drenarme a mí mismo? ¿Cómo hacerlo sin que los otros se aprovechen de mí, de mi bondad? Eso es uno de los grandísimos aprendizajes. Porque es que yo quiero encajar, yo quiero pertenecer, yo quiero saber quiénes son mis personas, yo quiero con todo mi ser encontrar mi lugar en el mundo. Entonces, mucho puede ser que yo trate de buscar mi lugar en el mundo pidiéndole a los otros que me amen a través de yo les ayudo, yo les hago, yo estoy ahí, yo les presto, yo lo que sea. Y no es así. Yo hago que los otros me amen cuando yo soy una persona de mucha luz, soy una persona de una riqueza interior impresionante, soy una persona con una energía súper expansiva, y sin ningún esfuerzo las personas correctas llegan a mí. Sin ningún esfuerzo las personas correctas quieren pertenecer a mi círculo, quieren venir a estar conmigo,
a nutrirse de mí, a saber qué podemos hacer juntos. Entonces va más por ese lado. Bueno, vamos a tirar los astrodados. Bueno, tenemos la casa 2, que es la casa del valor propio, tiene mucho que ver. Este es Neptuno y este es Escorpio. Entonces, ¿qué pasa con estos? La casa 2 es la casa del valor propio y el dinero, es la casa de Tauro, es la casa de la tierra, eso sí pues, pero con absoluta seguridad. Entonces es un propósito que tiene mucho que ver con que ustedes encuentren cómo poner los pies aquí en la tierra y pertenecer aquí a la tierra, cómo valorarse, cómo amarse, cómo nutrirse. La casa 2 es la casa que la rige Venus, entonces como la rige Venus y es una casa de tierra, es todo lo tierra en Venus, o sea, todo lo que sea placer en la tierra, disfrute en la tierra, comer, sentir, oler, es realmente yo enamorarme de mi existencia terrestre y que eso incremente mi noción de valor propio, y al eso incrementar mi noción de valor propio yo tenga muchísimas capacidades de atraer abundancia a mi vida. Aquí tenemos a Neptuno. Neptuno es el regente de Piscis y Neptuno nos habla de la espiritualidad, de todo lo que viene del espíritu, lo que moviliza nuestro espíritu, lo que moviliza lo que nuestra alma es, la sinfonía de mi alma. Entonces esto normalmente nos habla de personas muy sensibles, de personas muy espirituales, de personas con una vocación impresionante porque Piscis es súper vocacional y súper dispuesto a ayudar y siempre conectado con servir a los demás. A veces puede hacer lo demás y puede ser muy ingenuo a la hora de hacer ese servicio a los demás porque Piscis a veces no ve la maldad en los otros, no es capaz de concebirla porque a veces puede estar muy conectado con el espíritu y el espíritu es como así, que aquí no nos estamos tratando bonito todos, como así que el amor no es como yo espero. Entonces esta es un propósito de conectarse con el espíritu para utilizarlo aquí en la tierra, o sea, yo saber que tengo que poner límites, saber que tengo que ser muy consciente de mi energía, ser muy consciente de no pertenecer a lugares donde me dreno, ser muy consciente de atraer las personas que vibren con mi propia sinfonía, con lo que mi alma es, los colores que mi alma tiene y no encajar y no ponerme a gustarle a todo el mundo y no tratar de hacer amigos donde no lo necesito. Esto es encontrar mi comunidad espiritual y ahí hacer un gran impacto y ahí pertenecer y ahí ser la persona que guía a otras personas, ser ese equipo que la otra persona necesita para encontrar su camino, para iluminarse, para recibir la información que desde el espíritu probablemente ustedes son capaces de comunicar. Y este de acá, que este no es Escorpio, este es Virgo. Sí, este es Virgo. Escorpio es muy parecido a Virgo. Entonces, Virgo es el opuesto complementario de Piscis y los dos son el eje del servicio a los demás. Entonces, por un lado, Neptuno es todo lo que tiene que ver con el espíritu y la meditación. Me fui en meditación y me conecté con la estrella, mientras que Virgo es todo lo que tiene que ver con la tierra, los horarios, la rutina, la salud, todo lo que nos ancla a las cosas físicas, al orden. Entonces, estos dos en equilibrio, que sería el centro de esta dualidad, sería una persona sumamente espiritual que coge la tierra y la pone al servicio de ese ser espiritual.
alguien que se conecta muchísimo, muchísimo con su riqueza infinita del espíritu, pero que a la vez está facturando, teniendo una hojita en Excel, teniendo horario, teniendo calendario, haciendo las cosas juicioso de lunes a viernes, estructurando algo que sea medible, que sea tangible, que exista en la tierra y que no se quede en la nebulosa. Tiene demasiado que ver con esta carta. Entonces son personas que pueden tener mucha conexión con la divinidad, mucha conexión con sus ancestros extraterrestres, lo que sea, pero en esta vida es qué rico todo eso, pero aquí en la tierra, aquí para el disfrute, aquí para la nutrición, aquí para las cosas a largo plazo, aquí para realmente pertenecer a los demás, aquí para hacer algo útil para nosotros, ¿cierto? Y para valorarme y para conectarme con la noción de yo quién soy para el mundo y cómo eso se manifiesta en abundancia para mi vida. Yo qué tan valioso soy porque lo siento, porque yo mismo disfruto pertenecer a mí mismo y ser parte de mí mismo y estoy enamorado de mí y en ese proceso encuentro cómo atraer recursos a mi vida y vender cosas o idear cosas que sean parte de la tierra, pues. Eso por ese lado. En estas cartas lo que hice fue que puse nomás los reyes y los arcanos mayores. Porque vamos a mirar cuál de estos dos vamos a tirar dos cartas, nos están hablando de ustedes en su propósito. Pascal, mi perro se está lamiendo algo que no debe y me va a tocar tirarle algo. Emily. Ya. Bueno, tiene cita el martes para que le revisen esa heridita y bueno, él aprovecha cuando no lo estoy mirando para mal portarse. Bueno, vamos a pedir esas dos cartas. Esta fue una, ya vienen las dos. Listo. Bueno, entonces tenemos el Rey de Copas y tenemos el Mago. Entonces, ¿qué hay por acá? El Rey de Copas es el rey de la emoción, el rey de la creatividad. Si ustedes ven estas aguas, que son su mundo emocional, estos peces, que inclusive él tiene un pez por acá y tiene otro colgado por acá, esos peces son sus propias emociones, son cosas que vienen de su mundo interno, de su mundo emocional, de lo más profundo de su ser, que saltan a la luz, que saltan a su propia vista y él está tranquilo con eso. Entonces es una persona muy consciente de su mundo emocional, muy consciente de su mundo creativo y lo domina. Y así aquí haya un mar con mucho movimiento, él está en un trono de total firmeza, en un trono de roca, y él está ahí fluyendo y tiene muchas capacidades de manifestación de abundancia porque tiene la capa verde. Entonces este es un rey que nos está hablando de personas sumamente creativas y seguramente sumamente emocionales, donde su mundo interno, las profundidades del mar, que es todo lo que tiene que ver con Neptuno, se me hizo Neptuno, todas esas profundidades del mar son parte de su riqueza más grande, todo ese mundo espiritual, todo ese mundo que se encuentra es en lo astral, en la conexión con la propia sinfonía de mi alma, con lo que enciende los colores de mi ser, lo que me lleva al infinito de mi espíritu, es mi riqueza. Y sobre esa riqueza yo voy a hacer mi trono. Y todo eso que son mis emociones, que son todas esas cosas que saltan, yo las domino, yo estoy tranquilo, yo hago parte de ellas y ellas hacen parte de mí y es normal. Y aquí tengo el Mago, que esta es una carta maravillosa porque es una persona que es capaz de canalizar, es una persona que se conecta con el cielo para bajar información y la lleva a la tierra.
donde tiene que juntar intención, que son los lirios blancos, y acción, que son los lirios, las rosas rojas, para generar algo. El mago viene a entender que él lo tiene todo, tiene todos los 4 elementos para manifestar la vida que sea que él quiera. Las flores a su alrededor están vivas y están creciendo, es potencial de crecimiento. Y esta culebra que tiene acá es el Ouroboros en la mitología egipcia, y nos habla de conocimiento que se autogenera. Es entender que yo hago parte del todo, yo soy la cabeza y soy la cola de mi propia vida, soy el presente y soy el pasado, soy el inicio y soy el final, soy la creación y soy la destrucción de todo, yo soy el inicio y el final de todo, yo soy el creador de todo, y eso se está autososteniendo y es un ciclo perfecto. Entonces, este mago son las personas que son sumamente creativas, que son muy capaces de generar vida, de generar nuevos proyectos, de conectarse con Dios, descargar información y movilizarla. Esta carta, a lo único que hay que tenerle cuidado es eso, cuando uno tiene muchas ideas pero no pasa acciones, cuando uno tiene muchísimos dones pero no los moviliza y no los utiliza para su propio bienestar. Entonces, aquí lo que yo veo es una persona que a través de su mundo emocional, su riqueza interior, su sabiduría, puede nutrir muchísimo a los demás y puede conectarse y encontrar a dónde pertenece, pero esto es a largo plazo. Estos son personas que tienen que crear algo pasito a pasito, pues sí, donde su propósito requiera que le dediquen tiempo, maestría, y conexión con algo que van a ver crecer. Esto es una persona que empieza hoy dando terapias y cuando tiene 60 años está dando conferencias por todo el mundo, ¿cierto? Y tiene 27 libros. Empecé y empecé buscando dónde pertenezco, nutriéndome a mí para nutrir a los demás, entendiendo que vine a ser parte de esta tierra, que tengo una sabiduría infinita de las estrellas y demás que ya tengo que descargar, mis emociones, mi mundo interior, mi mundo espiritual es riquísimo, y desde ahí es de donde me viene la iluminación, desde donde me viene la creatividad, y yo lo que tengo que hacer es poner intenciones y acciones a moverse para que yo cree todo lo que vengo a crear a largo plazo para mi disfrute, el de otras personas, nutrición de mi propio ser y el de otras personas. Bueno, esto es todo lo que tengo por el día de hoy. Si les gustó me dejan un like, se suscriben al canal, sería maravilloso, y si me dejan un comentario mejor aún. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Chao. Bueno, mi grupo número 3. Tenemos esta bellísima tirada que empieza con esta carta que es el paje de oros, y tenemos entonces esta Artemis que se llama enfoque, el mensaje en la botella, y esta carta de las semillas estelares que se llama pasos de bebé. Entonces, ¿qué pasa? El propósito de ustedes está llevándolos como a grandes oportunidades. Esta carta es una carta exactamente de eso. Es una carta que nos habla de manifestación de metas materiales, nos habla de aprendizaje. Esta carta normalmente tiene toda esta simbología de plantas, de cosas que crecen, porque tiene mucho que ver con la sabiduría, o sea, lo que yo reúno en mi mente, que después va a hacer que yo sea la persona que merece una oportunidad o la persona que está lista para una oportunidad. Entonces normalmente esto es alguien que tiene un conocimiento de vida, de estudios, de lo que ha reunido muy específico, y de acuerdo a eso le van a llegar oportunidades espectaculares por todo lo que esa persona es, por todo lo que se ha atrevido a manifestar, a juntar en sí misma. Entonces, como hacia dónde vamos,
y cuál es como ese norte del propósito tiene mucho que ver con eso. Ser capaz de reunir mucho conocimiento, mucho valor, mucha sabiduría, aprender de muchísimas cosas para que nos lleguen grandes oportunidades donde podamos poner eso seguramente al servicio de los demás y manifestar grandes metas materiales. Pero por aquí tenemos pasos de bebé y tenemos el enfoque. Estas tres cartas, pero más específicamente estas dos, tienen algo en común, y es que uno puede sobreenfocarse en cosas y perderse otras, perderse mensajes importantes, perderse oportunidades importantes. Estas dos nos hablan, bueno, y esta también, de no saltar inmediatamente a lo que parece oro. Esto es como parte del propósito sería aprender que no todo lo que brilla es oro, de verdad. Que yo de pronto tengo más abundancia y expreso más riqueza en un ámbito de mi vida que diciéndole sí a un trabajo que me pagan una cosa impresionante y no es. Y nos habla de soltar el control. Entonces, parte fundamental seguramente del propósito de ustedes es soltar el control, dejar que la vida me muestre yo realmente dónde quiero pertenecer, dónde voy a pertenecer, que la gente empiece a darme oportunidades maravillosas, la gente empiece a llamarme para que yo los ayude con ciertas cosas porque ven en mí el conocimiento que yo tengo, las cosas en las que yo brillo, y no sería jamás de empujar, no sería jamás de rogar por oportunidades, no sería jamás tratar de pertenecer a un grupo porque yo creo que eso es lo correcto y eso es lo más valioso que puedo vivir en este momento. No, porque esta carta del enfoque es la carta de aprender a poner el enfoque donde sí es. Y esta carta, que es la de pequeños pasos, es literalmente permitirse dar pequeños pasos para llegar a algo muy grande. Ser capaz seguramente también de comprometerse con algo para llegar a algo muy grande, pero lo más importante es seguir tu intuición antes de que haga sentido, antes de que yo sepa por qué tengo que seguir mi intuición. Y esta carta es una carta de transmitir mensajes, de canalizar seguramente mensajes también, y es una carta que nos habla de recibir oportunidades. Entonces, parte de lo que les está hablando a ustedes el propósito es una persona que tiene que esperar por las grandes oportunidades de la vida. En el Human Design, que es una cosa que utiliza un sistema parecido a la astrología, parecido al Gene Keys, donde uno pone los datos de nacimiento y eso le arroja un perfil. El perfil que yo tengo se llama proyector. Y los proyectores siempre tenemos que esperar la invitación. Así de simple. Nada que venga a ser muy bueno en la vida, yo lo voy a conseguir por mí misma. Alguien va a venir y me va a decir, Aleja, ¿tú por qué no haces esto? Aleja, ¿tú por qué no perteneces a esto? Aleja, ¿tú por qué no vienes a vivir conmigo? Es así. Entonces, yo estudié eso hace mucho tiempo y entendí realmente que las mejores cosas que la vida me ha entregado ha sido por invitaciones. Entonces, más que atraer, es esperar a la invitación. Entonces, no sería pararme en la cabeza a hacer mercadeo, sino dejar que las personas lleguen y me den las puertas para. Entonces, en el caso de ustedes, esto es muy parecido, pues realmente me está resonando bastante ese ejemplo, porque es las cosas más hermosas que van a llegar vienen cuando yo no estoy controlando, cuando yo estoy dando pequeños pasos en cuanto a lo que mi intuición me va pidiendo y en cuanto a lo que yo amo hacer. Yo me dedico a aprender, a reunir conocimiento, a ser la persona que reúne sabiduría de muchas partes y tiene muchas herramientas y tiene muchas virtudes, y es a mí, a la persona a la que otros llaman y a la que otros ofrecen oportunidades, porque soy yo la persona que las merece y la persona indicada, perfecta
para esas oportunidades. Y tiene mucho que ver con la comunicación y con lo que es prudente o no prudente, lo que es muy beneficioso para mí enfocarme en, pero yo no me puedo enfocar en cosas del ego, que estas dos tienen mucho que ver en eso. Es aprender a discernir desde la intuición qué realmente quiere mi alma y qué realmente quiere mi ego, y enfocarme en lo que quiere mi alma para ir creciendo en ese conocimiento que me va a traer tantas oportunidades. Estas dos cartas, como ya les decía, hablan de lo mismo. Entonces, ¿en qué me enfoco? Y no puedo enfocarme en correr por el oro, yo no puedo ir por las cosas que parecen más rentables, más lucrativas, lo que a mi ego le va a dar más fama, más reconocimiento. No, es yo donde soy una cosa gigante, expansiva, llena de dones, llena de virtudes, donde estoy en una riqueza y en un florecimiento tal que los otros dicen, tú eres la persona que yo necesito para que me guíe. Y esto va a venir mucho de mi intuición, qué pequeños pasos me está pidiendo hoy. Bueno, vamos a mirar aquí los astrodados. Ay, qué bonito. Tenemos a Acuario en la casa 10 y tenemos a Marte. Entonces, Acuario, todo lo que tiene que ver con los trabajadores de la luz, servicio a la humanidad, sueños grandes, ideales, nuevas tecnologías, todo lo que es de avanzada, todo lo que es traer nuevo conocimiento a esta tierra, despertar de la conciencia, todo lo que sea ayuda a la humanidad, todo lo que sea pensar en el colectivo, traer tecnología al colectivo, mejorarle la vida a las demás personas, hacer algo por los otros. Esto es muy social, esto es muy de equipos, esto es muy de grupos. La casa 10 es la casa del éxito profesional y financiero, y Marte, que tendrá seguramente mucho que ver con esta flecha que yo tiro, es la pasión, es mi energía, es donde soy líder, donde soy esa flecha que va a un punto, pero con toda la energía y con toda la intención, con toda la pasión. Entonces, para mí, esta sería una persona que viene a tener mucho reconocimiento público, muchas oportunidades que vienen a llegarle, pero muchas son muchas, pero vienen de lo verdadero, vienen de lo genuino, vienen de lo intuitivo, vienen de mis virtudes, vienen de donde yo realmente le vengo a aportar a la humanidad, de lo que me apasiona, de las cosas que es que yo podría hacer eso todo el día. Yo podría enseñar de eso todo el día. A mí, si hay algo que se me dé fácil, por ahí es. Y yo cómo puedo utilizar toda esa visibilidad para que me lleguen las oportunidades, para que la gente me busque, para que la gente quiera seguramente ser guiada por mí. Esto perfectamente puede ser alguien que puede tener mucho éxito en redes sociales, pero es supremamente importante que se enfoque en lo que su alma sí quiere enfocarse, y pasito a pasito manifieste grandes oportunidades materiales. Pero no es como yo voy a montar un perfil en Instagram donde le voy a copiar a tal persona que vi que le está funcionando la cosa. No, voy a ponerme a hacer videos bailando porque todo el mundo en TikTok está haciendo videos bailando y se vuelven virales. No, esto es mi alma, mi intuición, mis dones, mis virtudes, mi paquete único de vida, donde soy supremamente especial, que puede ser lo que hace que yo sea trabajador de la luz desde ahí, que me apasiona. Y desde ahí cómo le puedo ayudar a la humanidad, pero a través de la visibilidad y a través de permitir que grandes oportunidades lleguen a mí. Esto es como que me llamen a dar un curso, que la gente realmente esté pidiendo que yo les lidere un retiro,
qué son estos mensajes o estas cosas que yo vengo a entregarle a los demás. Bueno, vamos a tirar de estas cartas. Separé los reyes y los arcanos mayores para que dos cartas nos digan un poquito cuál sería como el arquetipo para dónde vamos. Bueno, la carta del loco y la carta del rey de bastos. Este rey me encanta porque es el rey de las acciones, es el rey del fuego y es un rey que es sumamente preocupado por los demás. Él tiene la capacidad de ver las cosas desde arriba, o sea, de ver el bienestar para todo el mundo. Esto sería demasiado acuariano, pues, lo que les estoy explicando, porque es alguien que sabe dónde puede llevar bienestar a los demás y desde ahí, desde su posición de rey, hace que otras personas se movilicen para eso que él quiere. Es una persona que domina sus pasiones, tiene seguramente que ver con Marte, todo lo que es fuego, las salamandras significan eso, por aquí hay salamandras por todo lado, y es ese fuego, esa pasión, ese empuje de hacer las cosas. Él los domina, él está en su trono y él sabe que él es capaz de pasar acciones y hacer muchísimas cosas. Muy manifestador este rey, y es un rey independiente, es un rey que realmente le preocupan los demás, le preocupa el bienestar de los demás y puede pasar a muchas acciones con respecto a eso. Entonces, bien interesante porque este es un trabajador de la luz bastante activo, una persona con una pasión súper grande, y a partir de ahí, si se enfoca correctamente y da pasos desde su intuición para el bienestar de los demás, puede ser una persona a la que le lleguen muchas oportunidades y que alcance grandes niveles materiales y muchísima visibilidad. Y el loco es el inicio de la carta en el tarot. El inicio de las cartas en el tarot es el viaje del loco, que va a estar representado a partir de los 21 arcanos, y en este caso hay algo muy interesante. Si ustedes ven la diferencia en los trajes, el traje del loco es un traje supremamente auténtico, está lleno de todo y es supremamente único y tiene los zapatos amarillos. Esta persona, para iniciar su viaje, que es el viaje del loco, es el viaje del despertar espiritual, es el viaje de conquistar esas montañas que están ahí atrás, él tiene que ir con la pinta más auténtica que él tiene. Él se tiene que poner lo que realmente le representa a su espíritu para ir a ese viaje. Hay que ser únicos, hay que tener la inocencia, que es el blanco, que representa la flor, y esta camisa que tiene por dentro, que es esa inocencia de la base, de lo que soy yo desde mi ser más genuino, desde mi espíritu más puro, desde mi ser más único, que seguramente es todo esto que les estoy hablando. Y la curiosidad es una cosa muy importante, y la conexión con la fuente, porque la conexión con la fuente es la que le va a mostrar a él el camino, y el perrito es el que le va a avisar de los peligros. Aquí el loco en su bolsa puede tener recuerdos del pasado que son importantes traer, habilidades que va a ir desempacando a medida que va viajando, y la representación de que para un viaje de crecimiento espiritual solo se necesita lo más esencial. Entonces, en este caso es como un tema de un propósito donde yo solo necesito lo esencial, que es mi ser único, mi ser curioso, mi ser conectado con Dios, mi ser más genuino, más puro, más alineado con mi verdadera esencia, inclusive inocente, inclusive muy conectado con Dios, para que me lleguen esas oportunidades y yo pase acciones por el bienestar de los demás, muy desde mi esencia. Esta es una persona que guía es por la riqueza de su esencia, trae bienestar a los demás, trae cosas buenas para los demás por lo genuino de su esencia. Por lo genuino de su esencia le llegan sus oportunidades. Entonces, expresar
esa esencia única es supremamente importante para ustedes, es parte de su propósito. Yo soy único, inigualable, y ahí los demás encuentran camino. Esto es ser más para poder servir mejor. Yo soy un ser increíble, la gente con total facilidad lo ve y a partir de ahí encuentran ejemplo para ellos también volverse increíbles, ¿cierto? Para ellos también nutrir su ser, para ellos también querer aprender, para ellos querer también hacer lo mismo que ustedes hacen, comer lo mismo que ustedes están comiendo. Eso sería un influencer bien creado por Dios, por decirlo así, o un gran líder, un gran autor, una persona que puede dirigir temas creativos, pero desde el bienestar de todos, dirigir, tomar decisiones por mucha gente, que traiga bienestar para muchas personas, pero todo parte de ese yo, entre más genuino, más auténtico, más líder, mejor, y más conectado a contraer beneficios y bendiciones a los demás. Entonces no se pierdan en apuntar a cosas que el alma no les está pidiendo, que no vienen desde la intuición. Conectarse con la intuición en este caso será bastante importante, y con su yo más auténtico y más genuino. Bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Si les gustó, me dejan un like, amaría que me dejaran un comentario y se suscriben al canal, y nos vemos en el próximo video. Chao. Bueno, mi grupo número 4. Escogimos la tirada con el hierofante, la carta de la belleza, la carta de la nueva vida y la carta de correr los velos. Entonces, el hierofante es como hacia dónde quiero llegar, o que es como un deseo de mi alma que yo tengo. Esta carta es muy significativa porque es la carta de la persona que es el mediador para traer el conocimiento del cielo a la tierra. Obviamente, los mediadores hay que trascenderlos. Uno no siempre se puede quedar yendo a terapia, uno no siempre se puede quedar en la universidad, uno no siempre se puede quedar creyendo que Dios llega únicamente a través del pastor, sino que yo tengo que entender que soy yo la persona que es canal para Dios, y ese canal yo lo debo utilizar en mi vida, integrar la sabiduría de Dios en mi vida. Hice un video de los videos cortos sobre el hierofante hace poquito, por si se lo quieren ver, donde explico todas las simbologías de esta carta, que es bien interesante porque esta carta nos habla de instituciones que entregan conocimiento, reglas que son importantes seguir, momentos donde yo debo buscar sabiduría de otras personas, ir por las llaves del conocimiento, que muchas veces las tiene un maestro, las tiene un guía. Entonces seguramente yo seré esa persona que quiero ser la que entregue las llaves del conocimiento a otras personas. ¿Y cómo entrego esas llaves del conocimiento? Yo tengo que recibir el conocimiento, integrar el conocimiento, utilizarlo en mi vida y volver ese conocimiento entonces sabiduría, que es como una de las simbologías de la corona de 3 niveles que tiene, y de este báculo que tiene las tres varas. También es integrar cuerpo, mente y espíritu. Entonces bien interesante también, como yo de pronto entonces vengo a integrar todos esos ámbitos de mi ser para utilizar la sabiduría en esta vida, y a través de ser ese maestro, a través de utilizar eso, volverme el maestro que otras personas necesitan. Y esta carta es muy interesante con respecto a esto, que esta es la carta de correr los velos, que es cuestionar absolutamente todo y entender que todo lo que no esté alineado conmigo se debe ir. Correr velos es hacer sanación, es hacerme preguntas difíciles, es ser capaz de ir por información a otros mundos, hacer regresión a vidas pasadas, abrir registros akáshicos, ser capaz de hacer una constelación que me revele temas de la infancia, darme como ese regalo de, bueno, ¿qué hay más allá de lo que no puedo ver?
que existe en mi inconsciente que es importante traer a la luz, que es importante integrar para tener verdadera sabiduría. Entender que a veces hay cosas donde yo no me alineo, donde no pertenezco, hay lugares donde no pertenezco, como entiendo eso, no me lo tomo personal, sino que utilizo eso para generarme sabiduría, para ser capaz de hacer preguntas incómodas, para entender de dónde vienen mis traumas y de dónde genero rechazos, sí, donde siento que no pertenezco, porque probablemente ustedes sean personas que vienen a ayudarle a otros a correr esos velos, a hacerse preguntas. La carta del hierofante en el viaje del loco es el punto número 5. El 5 es transformación. Y la transformación aquí viene por las preguntas que yo me hago. Esto es empezar a cuestionar las cosas, empezar a cuestionar mis creencias. Y cuando empiezo a cuestionar los dogmas, a cuestionar las instituciones, a cuestionar de dónde me viene el conocimiento para pues yo hacer las transformaciones en mi vida que requiero hacer. Es bien interesante porque esta nos habla de cuestionarlo todo y esta transforma en el viaje del loco cuando él empieza a cuestionarlo todo. Entonces, parte de su propósito es cuestionarlo todo y cuestionarlo todo para encontrar la propia sabiduría, que eso es un camino muy de Sagitario. Sagitario viene a generar su propia filosofía de vida. ¿Y cómo la va a generar? Viendo que le gusta, yendo al mundo a probar, yendo al mundo a sentir, a hablar con diferentes maestros, conocer diferentes culturas, entender que debe abrir la mente, entender que hay algo más allá de lo conocido, algo más allá de lo cómodo, algo más allá de lo establecido, e ir a buscar a Dios en el infinito del conocimiento que existe. Entonces va por ahí la cosa. Y esta carta a la belleza es una carta de esta diosa que nos dice que la verdadera belleza es cuando uno está siendo auténtico, cuando uno está siendo único, cuando uno no se está comparando con absolutamente nadie. Entonces, esta nos enseña a no ser perfeccionistas, a no ser personas que ponen de pronto muchísimas reglas, a ser personas que cuestionan las cosas, que no siguen las normas, que no siguen los límites establecidos por otros, sino que se atreven a hacer las cosas diferente, que se atreven a ser únicos, ser genuinos, y ahí es donde nace su verdadera belleza y su verdadera perfección. Y esta carta, que es la carta de la nueva vida, tiene mucho que ver con esta de correr velos y de cuestionar, también tiene que ver totalmente con la palabra transformación, porque es las transformaciones que yo soy capaz de hacer al correr los velos. Lo que es correr velos es muy escorpiano, y Escorpio es el signo de la renovación, los renacimientos, es el signo del fénix, porque no le da miedo morir para poder renacer de las cenizas. Entonces, esto sería una persona que acompaña en esos procesos de renacimiento, de transformación, de cambios. Son personas que seguramente traen cambios donde sea que se encuentren. Son personas que son capaces de hacer preguntas incómodas, remover cosas en la vida de las personas, obligarlas a pensar diferente, obligarlas a abrir la mente, obligarlas a ser únicas, a ser auténticas, a no conformarse con las normas. Es un propósito donde seguramente yo tengo que encontrar mi propia información, integrarla en mi vida y volverla sabiduría para ser mediador para otras personas, hacer transformaciones en mi vida y correr velos en mi propia vida para ayudarle a otros a hacer lo mismo. Soy una persona que seguramente abre los ojos de otras personas, que les ayuda de verdad a ver con claridad, a encontrar su ser más auténtico, más genuino, a permitirles a otros no tenerle miedo al cambio, no tenerle miedo a que todo final es un inicio, a que toda puerta que se cierra es otra que se abre, toda muerte trae un renacimiento, y estos son oportunidades infinitas
que siempre existen cuando yo me atrevo a abrir la mente, cuando yo me atrevo a ver qué más hay. Esto es una persona muy sabia que ayuda a la gente a través de las transformaciones diarias que se estén viviendo o de las cosas que estén bloqueando, las cosas que no estén alineadas conmigo, que se tienen que llevar a la luz o se tienen que expandir o expresar. Bueno, vamos a tirar los astrodados. Bueno, tenemos la casa 4, tenemos el nodo sur y tenemos a Libra. Libra es traer belleza, equilibrio y armonía a este planeta. Es el trabajo en el uno en uno. Esto positivo para persona que seguramente viene a trabajar con otros. Todo lo que tiene que ver con yo me relaciono contigo, yo tengo pareja, yo hago sociedades, cómo pertenezco al otro, cómo hago equipos con el otro. Y Libra es traer ese equilibrio, es traer esa belleza, esa armonía natural que debe existir en todas partes. Seguramente ese ser auténtico que cuando es auténtico es cuando es genuinamente bello, cuando realmente inspira a los demás, cuando cree en su belleza interior única y desde ahí brilla. Y la casa 4 es la casa del templo, es la casa del hogar, es la casa del nido, de las raíces, de los ancestros, de la historia, de la familia, de la madre. Es la casa de mi contención interna, de mi mundo más cercano, de mi entorno más cercano, el que me cobija, el que me nutre. Entonces esto puede ser una persona que viene a nutrir a otros, que viene a abrazar a otros, a cuidarlos, casi que a maternarlos, y que viene a ayudar mucho seguramente en esa conexión con el mundo interno, con las raíces de las personas, la base que sostiene a las personas para que ellas puedan crecer y salir al mundo a expresarse con total fuerza. Esto sería, sí, una persona muy conectada con ese uno en uno con el otro. Yo te entrego sabiduría, yo te ayudo a correr los velos, yo te ayudo a transformarte para que tengas bases sólidas en tu propio templo, en tu propio mundo donde necesitas nutrirte, y que eso te ayude a crecer y salir afuera a brillar. Y el nodo sur son cosas que vienen de vidas pasadas. Entonces probablemente de vidas pasadas ustedes ya han trabajado todo esto, seguramente es conocimiento que ya tienen integrado y en esta vida quieren seguirlo repartiendo. Seguramente son almas que ya tienen mucha experiencia aquí en la tierra y con lo que están haciendo, entonces se lo deben creer. Es como el caso mío, yo soy arquitecta de profesión y lo ejerzo, pero hay toda una parte de mi alma que recuerda todo eso. Y es muy loco que uno termine dando terapia y siendo la persona que le ayuda a otras personas, pero es porque no es la Alejandra arquitecta de esta encarnación. Es el alma de Alejandra que le ha ayudado a muchas personas en otras encarnaciones, que ya sabe que eso ha sido así, lo reconoce y ha trabajado sus canales para poderle ayudar a los demás y tener que decir cuando alguien se conecta al otro lado, pues en una sesión. Entonces esto me recuerda mucho la primera vez que mi mamá me vio haciendo un live en Instagram. Ella me decía, yo no sabía que tú eras así de sabia, y yo literal le contesté, yo tampoco. Porque es cuando uno tiene algo que uno ni siquiera sabe de dónde le viene. Pues que si a mí me hubieran preguntado hace 10 años si iba a estar aquí interpretando esto con confianza, seguramente hubiera dicho no. Pero el recordar del alma, lo que trae el alma de vidas pasadas, en lo que el alma ya se ha experimentado y es fuerte en mi propio espíritu, busca cómo salir, busca cómo expresarse, busca cómo comunicarse. Entonces, ¿qué es todo esto que yo ya tengo, que está buscando comunicarse, que ya se comunica inclusive cada vez que le dejo una rendija abierta, y que viene a nutrir a los demás y a generarles
esta capacidad de hacer transformaciones para que puedan brillar. Como yo ya soy mediador hace muchísimo tiempo entre Dios y la tierra, para que otras personas accedan al conocimiento. Bueno, vamos a tirar unas cartas. Aquí lo que hice fue que puse solo los arcanos mayores y solo los reyes, para que entendamos por dónde viene el propósito. Bueno. Ay, qué belleza. Bueno, la reina de copas es la reina del mundo emocional, es la reina de la familia, del hogar, todo lo que tenga que ver con la casa 4, pues hasta le encanta. Es muy interesante porque su riqueza es esta copa, su riqueza es su capacidad emocional, y esta copa está llena de simbologías y es una copa supremamente terrestre, arquitectónica, por decirlo así. Es esa fuerza emocional que construye, es esa fuerza emocional que sostiene, que se conecta con Dios, que es algo firme y tangible, y ella la está mirando fijamente. Y este velo, inclusive los zapatos, no se sabe si tiene zapatos o ella misma está entrando al agua, porque lo que nos habla eso es de la conexión tan importante que ella tiene con sus emociones y con su mundo espiritual, que es el de las emociones, para ella estar sentada en ese trono. Ella es la reina del hogar y la familia. Entonces tiene que ver mucho con la contención interna, con mi mundo emocional, con ser alguien muy poderoso a la hora de entender las emociones, de entender esa necesidad de correr los velos, de entender, sí, el mundo interno emocional, que es tan profundo y tan cambiante, y que sí, a veces fluye como un río en calma y a veces puede ser el tsunami arrasador. Y ella, como está en ese trono firme, estable, desde donde tiene una copa tan estructurada, ¿cierto? Entonces por ahí va la cosa. Y la carta de la estrella es una carta espectacular, porque esta es la carta de Acuario. Y Acuario es el trabajador de la luz. Acuario es la persona que viene a ayudarle a la humanidad a llegar a la era de Acuario. Todos los que somos Acuario tendremos algún llamado a servir a la humanidad. Entonces este grupo cada vez se pone más claro. Y es un signo también de aire, igual que Libra. Entonces tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con la mente. Esta carta nos habla de nuevas tecnologías y la simbología de la carta es la estrella, que se pone en el horizonte cuando uno tiene que buscar el norte. Y es dirección que se otorga, es la carta de la esperanza máxima. Es cuando a uno ya le dijeron uno para dónde va, y uno tiene que tener la esperanza máxima en que la brújula está funcionando y que la estrella está donde tiene que estar para yo llegar donde tengo que llegar. Y este ser está desnudo, está en total contacto con el agua. El agua aparte está fluyendo de diferentes maneras. Esa es una unión total con los elementos. Es muy conectada con la fe, con la esperanza. Es una carta de mucha humanidad, porque pues claramente ahí se ve ese cuerpo. Entonces, para mí esto es una persona que ya tiene casi que muy claro su propósito, que ya ha sido llamada, y que su parte emocional y su capacidad de correr velos y de ver en las profundidades es como de lo más potente que tiene, y ayudarle seguramente a otras personas a encontrar dirección y camino. 100% sí. Bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó, me regalan un like, me dejan un comentario, se suscriben al canal, y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.